Hoy vamos a hablar sobre una iglesia segura, dándole continuidad a nuestra serie sobre la iglesia según Dios. Em, Quiero leer un fragmento del libro La iglesia de Jeffrey D. Johnson, que dice así: Este es el día y la era de la impiedad y la liviandad, tanto fuera como dentro de la iglesia de Dios. Ciertamente podemos entender a gente sin iglesia, quienes no quieren ningún tipo de disciplina, restricción o guía en sus vidas. Pero es también lo que muchas iglesias hoy día reflejan. Nada de disciplina, nada de restricciones, además de no sentirse responsables por la manera como viven siendo miembros de la iglesia. Pero ¿no es cierto que mientras leemos la Biblia somos guiados a entender que este tipo de pensamiento es antibíblico y además es impío? Y no es esta falta de espiritualidad la razón por la cual muchas iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, pentecostales tienen una multitud de miembros y muchos no asisten a la iglesia donde son miembros y nadie pretende que rindan cuentas. Podría ser que muchos miembros de iglesias de las conocidas fundamentalistas no tienen ni la menor idea de lo que una iglesia bíblica debe ser, o cuál debe ser la responsabilidad de un miembro de la iglesia con su Señor y su iglesia. Es muy importante comprender que los creyentes, una vez que abandonamos la vida de pecado para entregarnos a Cristo bajo arrepentimiento, somos incorporados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Fuimos sacados del mundo y por esa razón somos la iglesia, porque fuimos sacados del mundo. La iglesia verdadera y segura depende completamente de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y esta dependencia de la palabra de Dios se encuentra en 2 de Pedro, y en esta carta el apóstol Pedro está luchando contra los falsos maestros. Al hacerlo, Pedro comienza por mencionar que tenemos la palabra profética más segura para depender más de ella. Déjenme leer unos versículos. Dice en 2 de Pedro 1, 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, engañosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra más segura, como lo dice el versículo, es la palabra escrita de Dios. Más tarde, Pedro nuevamente les dice que sean cuidadosos para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Eso está en 2 de Pedro 3:2. Ambas palabras de los santos profetas y de los mandamientos que Jesús dio a los apóstoles están registradas en la Escritura. ¿Cómo determinamos si una iglesia está enseñando la doctrina correcta o no? La única norma infalible, segura y verdadera que la Escritura dice que tenemos es estrictamente la Biblia. Hay varias citas bíblicas que corroboran esto. No lo voy a leer porque son muchas, pero se lo voy a dar
para los que estudian y les invito a que lo lean directamente de sus Biblias. Isaías 8:20, 2 de Timoteo 3:15 a 17, Mateo 5:18, Juan 10:35, Isaías 48, 1 de Pedro 1:25 y Gálatas 1:6 al 9. La tradición forma parte de cada iglesia y esa tradición debe ser comparada con la palabra de Dios para que no vaya contra la verdad. Leeré solo unos pocos versículos de Marcos 7, del 1 al 13. Solamente leeré 6 al 9. Dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El tradicionalismo en realidad es tratar de imprimir lo que ellos suponen que es la enseñanza correcta, pero ya están extrabíblicamente hablando. Está como los fariseos, que sí usaban la Biblia, usaban las Escrituras, pero exageraban con su clásico legalismo, poniendo un peso encima sobre la gente, lo cual no era lo que Dios había determinado hacer. Entonces, mientras que es verdad que algunas iglesias tuercen la interpretación de la Escritura para dar soporte a las prácticas, a sus propias prácticas, no obstante, la Escritura, cuando es vista en su contexto y estudiada fielmente, es capaz de guiarnos a la verdad. La primera iglesia, si le queremos llamar así, o la iglesia primitiva, es la iglesia que está registrada en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo. La iglesia del Nuevo Testamento, pues si queremos llamarle de esta manera, es la iglesia original, es la iglesia verdadera, una iglesia segura. Y podemos saber esto porque está descrito en gran detalle en la Escritura. La iglesia, como está registrado en el Nuevo Testamento, es el modelo, es el cimiento seguro de Dios para su pueblo. Por eso hacemos bien regresar al camino antiguo que nos lleva directamente al Nuevo Testamento para ver dónde nació la iglesia y cuál es su comportamiento a partir de su advenimiento a esta tierra. Las iglesias antiguas tenían porciones del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento y la Biblia completa no estuvieron comúnmente disponibles hasta después de la invención de la imprenta en 1440 después de Cristo. La iglesia primitiva hizo lo mejor que pudo para pasar las enseñanzas de los apóstoles a través de la tradición oral y a través de la extremadamente limitada disponibilidad de la palabra en su forma escrita. Y eso aparte de la terrible persecución de un mundo que está en contra de lo que Dios diga. Es muy interesante notar que la Reforma Protestante surgió poco después de la invención de la imprenta y la traducción de la Biblia a los lenguajes comunes de la gente. Una vez que la gente comenzó a estudiar la Biblia por ellos mismos, se hizo muy claro cuánto se había apartado la iglesia romana de la verdadera iglesia que está descrita en el Nuevo Testamento. En otras notas leemos lo siguiente. La Escritura nunca menciona el usar el cual iglesia vino primero. ¿En cuál iglesia vino primero? Como la base para determinar
¿Cuál es la iglesia verdadera? Voy a repetir esto porque me fui. La Escritura nunca menciona el usar en cuál iglesia vino primero como la base para determinar cuál es la iglesia verdadera. Lo que sí enseña es que uno debe usar la Escritura como el factor determinante para saber cuál iglesia es la verdadera y si es fiel a la primera iglesia. Es especialmente importante comparar las Escrituras con la enseñanza de la iglesia en aquellos puntos centrales, tales como la total deidad y humanidad de Cristo, la expiación por el pecado a través de su sangre en el Calvario, la salvación del pecado por gracia a través de la fe, la redención, la justificación y la infalibilidad de las Escrituras. La primera iglesia, la iglesia verdadera, esta iglesia del Nuevo Testamento está registrada ahí, en el nuevo pacto, con la llegada de Cristo y con el advenimiento del Espíritu Santo, el otro consolador. Y se estableció la iglesia. Esa es la iglesia que todas las iglesias deben seguir, imitar y tomar como modelo a seguir. Por causa de la ignorancia de lo que dicen las Escrituras en el Nuevo Testamento con relación a la iglesia y su doctrina, entonces es la división de todas las denominaciones. No están de acuerdo con el bautismo, no están de acuerdo con el tipo de bautismo, de qué forma se debe de hacer, la Santa Cena, o sea, muchas cosas que son más que nada de carácter ritual. No las siguen de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, la iglesia inició precisamente el día de Pentecostés, en aquella fiesta, 50 días después de la Pascua, cuando Jesús murió y resucitó. La palabra que se traduce como iglesia viene de dos palabras griegas que juntas quieren decir llamados del mundo para Dios. O sea, los pecadores convertidos son sacados del mundo para vivir para Dios. La palabra se utiliza en toda la Biblia para referirse a todos aquellos que han nacido de nuevo. Esa es la iglesia. Como dice Jesús a Nicodemo en Juan 3:3, que es necesario nacer otra vez. Por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesús, se nace otra vez. Dice Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, quiero leer literalmente Juan 3:3, que dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo que está integrado por todos los pecadores que han nacido de nuevo. Dejaron su vida de pecado para vivir separados del mundo, separados del pecado. La palabra iglesia, cuando se usa para hacer referencia a todos los creyentes de todo el mundo, es un sinónimo de la expresión del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 1:22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
O sea, eso está en Mateo 16, 18. La roca aquí es la declaración que había dicho Pedro. No Pedro, sino lo que dijo Pedro. Pedro dijo a Jesús y lo dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 16, Mateo 16, 16 lo dice. Y esa verdad dicha por Pedro acerca de Jesús es el fundamento de la iglesia que ha florecido durante más de 2000 años. Todo aquel que toma esa verdad y la convierte en el fundamento de su propia vida, se convierte en un miembro de la iglesia de Jesús. Hechos 16:31, Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús mismo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando se ignora la Escritura, se nos ocurren muchas ideas, muchas cosas, inclusive fantásticas y mágicas, y las metemos, las involucramos como si fueran enseñanza divina, lo cual es una realmente blasfemia y aparte apostasía. Ahora, las palabras de Jesús, edificaré mi iglesia, repito, esto es clave para la iglesia romana, que la iglesia romana entienda que la iglesia no se fundamentó sobre Pedro, sino sobre la roca que es Cristo, que el mismo Pedro lo confesó y él mismo lo escribió en su carta, dice en su carta, vosotros también como piedras vivas sed edificados. Nosotros como Él somos piedras vivas, pero no somos el fundamento, no somos la piedra angular del edificio. Somos parte del cuerpo, somos parte de la estructura, si queremos llamar así, de lo que es un edificio espiritual. Cada piedrita es cada pecador que confiesa a Cristo. Lo reconoce como el Mesías, como el Salvador. Y entonces cada confesor, o mejor dicho, cada confesión es piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, edificar. Hay que edificar. Bueno, entonces, aún así Jesús tuvo que someterse a la cruz, ¿verdad? Y experimentar la resurrección. Y aunque los discípulos entendieron parcialmente, aún no se había dado el cumplimiento de todo lo que Jesús había venido a hacer. Entonces, después de su resurrección, Jesús no iba a permitir que sus seguidores empezaran la obra que Él les había asignado de hacer discípulos de todas las naciones, sino hasta que no viniera el Espíritu Santo. Por eso dice en Hechos 1, vosotros recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo, ese poder se manifestó. Pero ese poder, muchas religiones se equivocaron pensando que eran señales, los milagros y todo ese tipo de cosas que sucedieron ahí en Pentecostés y nada más en Pentecostés y 2, 3 veces más. Y después cesó. El punto es que lo que está diciendo el Señor Jesús mismo, que vendrá el otro consolador y Él les va a dar poder para que me sean testigos. Es decir, les va a dar poder para que prediquen el Evangelio, desde su casa hasta lo último de la tierra. Y entonces, aunque los discípulos entendieron parcialmente, aún no se había dado el cumplimiento de todo lo que Él vino a hacer. Así que después de su, después de su resurrección, Jesús, lógico, pues les iba a dotar de todos los recursos espirituales para que pudiesen cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo, ganar las almas y hacer discípulos, enseñándoles lo mismo que recibieron de Jesús. Y si lo hacen, dijo el Señor,
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de los Hechos se detalla los inicios de la iglesia y su milagrosa extensión a través del poder del Espíritu Santo. Días después de que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 seguidores de Jesús que habían esperado y orado el cumplimiento de tal promesa. Los discípulos mismos que habían temblado de temor por ser identificados con Jesús, de repente fueron empoderados para proclamar con denuedo el evangelio del Mesías resucitado, confirmando su mensaje con señales y prodigios al principio, porque era la señal que habrían de tener para identificarlos como diferentes, sobre todo delante de su propio pueblo y de Israel. Miles de judíos de todas partes del mundo habían ido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Estando allí, escucharon el evangelio en su propia lengua y muchos creyeron. Aquellos que fueron salvos fueron bautizados y muchos se añadían todos los días a la iglesia. Y así está saturado capítulo por capítulo todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde iban añadiéndose más y más de personas al cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Cuando se desató la persecución, los creyentes fueron dispersados por todas partes, llevando consigo el mensaje del evangelio, y la iglesia se extendió rápidamente en todos los lugares de la tierra, los lugares conocidos en ese tiempo de la tierra. Esto está en Hechos 8:4 y en Hechos 11:19 al 21. El comienzo de la iglesia involucró a los judíos en Jerusalén. Sin embargo, la iglesia pronto se extendió a otro grupo de personas. Los samaritanos fueron evangelizados por Felipe en Hechos 8. Y en Hechos 10, Dios le dio una visión a Pedro que le ayudó a entender que el mensaje de salvación no estaba limitado solamente para los judíos, sino que estaba disponible a todo aquel que creyera. Eso está en Hechos 10. La salvación del etíope eunuco de Hechos 8 y de Cornelio, el centurión italiano, en Hechos 10, convenció a los creyentes judíos que la iglesia de Dios era mucho más amplia de lo que ellos habían imaginado. El llamado milagroso de Pablo en el camino a Damasco en Hechos 9 preparó el escenario para una mayor difusión del evangelio a los no judíos, llamados los gentiles. Por eso a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. Las palabras proféticas de Jesús a Pedro antes de la crucifixión han demostrado ser ciertas. A pesar de la persecución y que las puertas del Hades han luchado contra ella, la iglesia solo crece más fuerte. Apocalipsis 7:9 proporciona una visión de la iglesia como Dios diseñó que fuera. Dice en Apocalipsis 7:9. 7:9 dice: después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La iglesia que Jesús inició continuará hasta el día en que Él venga por nosotros. Y estaremos unidos con Él para siempre como la esposa del Cordero, como la esposa. A la iglesia se le conoce como la esposa. ¿Cuál es el propósito entonces de la iglesia? Pues en Hechos 2:42 puede ser considerado como una declaración del propósito de la iglesia. Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones.
Así que, de acuerdo a esta escritura, el propósito o actividades de la iglesia deben ser, primero, enseñar la doctrina bíblica. Segundo, proveer un lugar de compañerismo para los creyentes. Tercero, celebrar la cena del Señor. Y cuarto, orar. Incluye también el bautismo, que es la otra ordenanza. Entonces, es muy importante congregarse. El mismo escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El beneficio de la congregación es precisamente que es el sitio donde aprendemos mucho. A menos que tú desees profundizar y prepararte para servir al Señor como un discípulo, siendo un aprendiz y a poner por obra todo aquello que estás aprendiendo y volverte una réplica exacta de tu propio maestro que te instruyó. La iglesia debe enseñar la doctrina bíblica a fin de que podamos ser arraigados en nuestra fe. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia está para ser un lugar de compañerismo. Allí se hace la vida social de los cristianos, donde los cristianos pueden convivir fraternalmente y honrarse unos a otros, edificándose unos a otros, cantando salmos y cánticos espirituales. Entonces, instruirse unos a otros, honrarse, ser benignos, misericordiosos unos con otros, ayudarse mutuamente, animarse unos a otros, orar unos por otros y lo más importante, amarse unos a otros. En esto conocerán, dice Jesús, que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Este es el ID de los creyentes, el amor, el amor. Entonces, la iglesia debe ser un lugar donde los creyentes puedan celebrar la cena del Señor, recordando la muerte de Cristo y su sangre derramada por nosotros, como lo dice en 1 Corintios 11 el apóstol Pablo. El concepto de partir el pan de Hechos 2:42 también conlleva la idea de comer juntos. Y ese es otro ejemplo del compañerismo promovido por la iglesia. El propósito final de la iglesia, de acuerdo a Hechos 2:42, es orar. La iglesia es un lugar que promueve la oración, enseña la oración y practica la oración. Filipenses 4, 6 y 7 nos anima a hacerlo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra comisión dada a la iglesia es el proclamar el Evangelio para la salvación a través de Jesucristo. En Mateo 28, 18 al 20 y en Hechos 1, 8 encontramos esta comisión. La iglesia es llamada a compartir fielmente el Evangelio a través de su palabra y hechos, por precepto y ejemplo. La iglesia está para ser un faro de luz en la comunidad, guiando a la gente hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia está tanto para promover el Evangelio como para preparar a sus miembros a proclamarlo, lo cual se le llama discipular. 1 de Pedro 3:15. Algunos propósitos finales de la iglesia son dados en Santiago 1:27, donde leemos, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La iglesia está para ministrar a aquellos que están en necesidad. Esto incluye no solo el compartir el Evangelio, sino también para proveer a sus necesidades físicas, comida, ropa, hospedaje, como sea necesario y apropiado. Hay que saber dar, pero hay que saber dar con sabiduría, para no equivocarnos
La iglesia está también para equipar a los creyentes en Cristo con las herramientas que ellos necesitan para vencer el pecado y permanecer libres de la contaminación del mundo. Esto se logra por medio de la enseñanza bíblica y el compañerismo cristiano. Así que, finalmente les digo que con todo lo que hemos dicho, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Buscando otras notas, encontramos que Pablo da una excelente ilustración a los corintios en 1 Corintios 12 al 27. La iglesia es el cuerpo de Dios. Somos sus manos, somos su boca y pies en este mundo. Estamos para hacer las cosas que Jesucristo haría si Él estuviera aquí físicamente en el mundo. La iglesia está para ser cristiana, es decir, como Cristo, ser como Él. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y para ser seguidores de Cristo necesitamos rendición total e incondicional a Él. ¿Quieres vivir la vida verdadera como Cristo la enseña? Como es la iglesia verdadera según el Nuevo Testamento. Yo te invito en el nombre del Señor Jesús que si quieres la verdad de esto que hemos hablado, vete, regresa al camino antiguo, a la fundación de todo esto que es el Nuevo Testamento. Y vete directamente a Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1, donde vas a ver a Jesús resucitado, hablando por última vez en su cuerpo a los discípulos. Y después de ahí asciende a los cielos, dejando su promesa. ¿Quieres esto? Entonces, búscalo de todo corazón. Identifícate con Cristo. Comprométete con Cristo a vivir para Él, anunciando a todos los que te conocen y familiares llamados cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Que Dios te bendiga y oremos por ello. Hasta luego.